que es nuestro siguiente género, eh, vamos a delimitarlo y empezamos entonces a analizar ya las características de lo narrativo, ya las guardamos para empezar a diferenciar con el género que sigue. El género lírico, que mantiene una función emotiva, ¿no? Desde alguien que está enunciando a alguien, el poeta plasma en su texto la experiencia del yo, que no necesariamente tiene que ser él, y aquí voy a citar a la maestra de la clase anterior, ¿no? A Carmen Mirel, la poeta Carmen Mirel, poeta michoacana, de acá de México. Eh, no, no, siempre en el verso aparece el poeta, ¿no? El poema nos permite ponernos máscaras también. Y esta experiencia del yo, al igual que en la literatura, puede ser ficcional, ¿no? Si bien partimos de hechos reales, porque tenemos nuestro referente, ¿no? Vemos el mundo, lo analizamos y configuramos las historias a partir de lo que conocemos. Incluso cuando inventamos historias que no conocemos, tienen en su sustrato y dialogan con cosas que conocemos y que vivimos. Pensemos en la ciencia ficción, pensemos en un Star Wars, en una galaxia muy, muy lejana. Bueno, pues Star Wars tiene su sistema político, ¿no? Tiene su sistema judicial, tiene una pirámide social, ¿no? ¿Y de dónde se toma? Pues de la realidad, pero se ficcionaliza, ¿no? Se cambia, se adecua a un contexto de acuerdo al género también, ¿no? Y entonces, pues difícilmente podemos hablar de una experiencia del yo real cuando la situación pasa en una galaxia muy, muy lejana, ¿no? Entonces usamos también a veces en la mayoría de la producción literaria, pues estas máscaras, ¿no? Esta posibilidad maravillosa que tiene el escritor de enunciar, de decir sin ser él, ¿no? Partimos de la experiencia, sí, pero también inventamos y también usamos máscaras. ¿Y saben qué es lo más maravilloso de esta producción literaria? Que a veces casamos con las máscaras de otros individuos que escribieron y que nos hacen creer y sentir que eso fue real. Y asociamos y fantaseamos y prototipamos escritores y los idolatramos pensando en que esas historias pueden ser reales o que les pasaron. Y viene este proceso de identificación con la obra real o ficticia. Alguien dijo que toda literatura es autobiográfica y a veces nos encanta engancharnos con autores, ¿no? Porque asociamos mis referentes, mis vivencias, pensando en que mi autor favorito pasó por lo mismo. Y entonces voy a enriquecer yo mi vida y mi acervo cultural y mi experiencia de vida a partir de lo que el autor inventó, ¿no? Y a veces pensamos que lo inventó para mí, ¿no? Y lo leo porque él ya lo escribió y ahora me toca a mí asumirlo y hacerlo mío, ¿no? Eh, que si en verso o en prosa la poesía afortunadamente podemos encontrar incluso más de estas dos modalidades. En la estructura externa, ¿no? De un poema, pues lo identificamos de inmediato porque decimos, ah, está en verso. Hoy en día existen muchísimas, muchísimas posibilidades. Ayer le mostré a Erika poemas objeto, ¿no? Y estuvimos platicando un poquito de los poemas objeto. Ni siquiera son textos, ¿no? Textos escritos. Son textos visuales y son poemas. Hay una propuesta, una intención comunicativa. Se busca decir algo, se busca compartir una forma de analizar una situación, de ver el mundo a través de objetos y además, lo más extraordinario, no vimos la pieza, vimos una foto de la pieza, lo que lo convierte aún en algo mucho más interesante. Entonces, decir que la poesía o que el género lírico solo se limita al verso o a la prosa es limitarla, ¿no? La poesía en sus distintas manifestaciones, desde la poesía oral, ¿no? De los cantos, ¿no? De los juglares, hasta la poesía transmediática que podemos ver hoy en día, ¿no? En plataformas sociales, videopoesía, acercamientos poéticos hasta en TikTok, ¿no? Piensen solo en esta línea temporal de todo lo que ha pasado y de todas las expresiones poéticas que han tenido que pasar para poder llegar a este punto, ¿no? ¿Por qué insisto mucho en la estructura? Porque en la medida en la que conocemos la estructura, como escritor vas a tener la posibilidad de desarticularla, de crear tu propia propuesta, que de eso se trata, ¿no? En la medida en la que conozcas la estructura, te puedes generar tú las licencias y de decir, yo me genero este canal, yo me genero esta nueva propuesta, partiendo de este referente que ya está, ¿no? Que nos antecede. ¿Quién habla en el género lírico?
Pues un sujeto lírico, ¿no? Alguien que está diciendo algo, una voz que puede ser el poeta o no, que puede ser una mujer, que puede ser un hombre, puede ser un sujeto lírico colectivo. Mi país puede ser un sujeto lírico que está lanzando un canto al exterior, ¿no? Eh, esa voz que habla dentro del poema se llama sujeto lírico. Ahora, este sujeto lírico puede hablarle a alguien dentro del poema. Si le habla a alguien, hay un destinatario poético, es decir, quien recibe el mensaje. Pensemos en Margarita de Baile, de Rubén Darío, ¿sí? Allí Margarita es el destinatario poético, ¿no? A alguien. El destinatario poético también puede ser colectivo. Hermanos, alcemos la voz. Es un colectivo, hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Pues no nada más los de mi familia, ¿no? Puede ser el mundo entero, ¿no? Pueden ser mis hermanos de todo el mundo. Ellos son los destinatarios poéticos. Y además tenemos un objeto lírico que es lo que inspiró a mi poema para poder ser escrito, ¿no? Margarita puede ser también el objeto lírico. Y fíjense lo grandioso, el sujeto lírico, ¿no? Que puede ser la voz que enuncia dentro del poema, ¿no? Puede ser también un objeto, al igual que el destinatario. Es una relación, ¿sí? Dependiendo de la intención y de cómo desarrollemos esa idea a partir de los versos o de la estructura que seleccionemos. Diferencia del lenguaje al género anterior, las marcas de literariedad a partir de los recursos retóricos, ¿no? Sabemos que el género lírico puede y no abusar, jugar, estar plagada de figuras retóricas o incluso con el lenguaje más sencillo podemos encontrar una enunciación poética, ¿no? Pero en una primera instancia, por estructura, el lenguaje poético es una marca que nos permite diferenciarlo del género narrativo y del género que sigue. Perdón. Eh, como algunas manifestaciones, ¿no? Del género lírico, que comentamos, pues la poesía, los sonetos, ¿no? El verso libre, la prosa poética, y vean cómo se mezcla aquí ya alguna característica de la estructura externa de la narrativa, pero con el lenguaje poético, ¿no? Y escribimos un poema en prosa. La poesía experimental, que es vasta, ¿no? Que es vasta, desde los manifiestos surrealistas, dadaístas, los caligramas, la poesía visual, ¿no? Todos estos referentes que tenemos, justo que llegaron en un momento donde la estructura tenía que fragmentarse y encontrar un nuevo puente para comunicarse,